Hola compañeros, en el vídeo de hoy quiero mostraros cómo localizar las fases. Cuando tenemos un sistema trifásico, sabéis que tenemos fase 1, fase 2, fase 3 o RST. A veces no tenemos el comprobador, porque normalmente esto se comprueba, el sentido de giro se comprueba con un comprobador de fases, pero a veces cuando estamos trabajando como electricistas y estamos desmontando una centralización de contadores o un cuadro eléctrico, se nos surge el problema de que no tenemos el comprobador y tenemos que marcar las fases para que luego cuando volvamos a montar todos los automáticos o todos los contadores, los motores como los ascensores o grupos de presión sigan funcionando en el mismo sentido, ¿vale? Voy a mostraros un truco de cómo lo hago yo con un tester o con un verificador de ausencia de tensión, un VAT. El VAT es un aparato que te mide, no te da tanta escala como un polímetro, pero tiene sus lucecitas y te marca 24, 50, 120, 230, 400, hasta 750 voltios, que se utiliza en industria. También este mismo aparato te da el sentido de las fases, si está izquierda o derecha, y te da continuidad y demás. Pero bueno, yo voy a mostraros con un simple polímetro y luego lo mostraré con el VAT. Para comprobar el sentido de fases me he venido aquí al taller y tengo aquí dos bornas, ¿vale? Las bornas tienen las tres fases, o sea, podéis ver aquí, tienen N, L1, L2 y L3, y la otra borna tiene lo mismo. Esto va a simular de que estamos en una centralización de contadores, en un cuadro eléctrico con dos magnetotérmicos trifásicos, y lo que hacemos es, queremos marcar las fases. Vamos a mostraros cómo hacer la comprobación si es la misma fase. Tenemos aquí dos bornas, una a cada lado, son bornas trifásicas, ¿vale? Protegidas, aisladas con un plástico. Y lo que vamos a hacer, cogemos un polímetro, lo ponemos en tensión la alterna, la V con la ola. Voy a colocar aquí el polímetro para que me lleguen los dos cables. Y luego os haré un zoom para que veáis a la vez que toco. Entonces, si tocamos, por ejemplo, en este lado fase 1, tocar fase 1, con la fase 2 de este lado, lo que pasa es que nos marca 400 voltios. Si tocamos fase 1 con la fase 3 del otro lado, nos marca 400 voltios. Pero si tocamos la misma fase, nos marca 0 voltios. Quiere decir que he localizado la fase. Yo, por ejemplo, no sé el sentido de las fases. Aquí están marcadas, pero si os encontráis en una instalación no estarán marcadas. Entonces, si tocáis un cable de este lado y en el cable del otro lado, donde os marque 0 voltios, tendréis la misma fase, siempre sabiendo que hay tensión en los dos automáticos, se comprende. Entonces, cuando tocáis fase 1, con fase 1 del mismo lado tiene que daros 0 voltios. ¿Por qué pasa esto? El polímetro o comprobador o tester o tal, como lo queréis llamar, lo que mide es una diferencia de potencial. Cuando medimos una diferencia de potencial, por ejemplo, entre fase y neutro, tendremos 230 voltios. La diferencia de potencial que tenemos entre la fase y el neutro es de 230 voltios, en tensión eficaz. Si medimos las fases entre fase 1, por ejemplo, y fase 2, tenemos que tener 400 voltios. Es una diferencia de potencial que hay entre una y otra. ¿Qué pasa? Que si medimos en la misma fase, lógicamente no tenemos diferencia de potencial. Tenemos potencial 0. Entonces, cuando marcamos una fase que conocemos con una fase que no conocemos, si nos da 0 voltios, son la misma fase exactamente, porque no hay diferencia de potencial. De esta manera podemos localizar en un sistema trifásico cuál es la misma fase. Yo lo que haría en este caso, me marcaría aquí como fase 1, aunque de verdad no fuera fase 1, me marcaría con fase 1, y en el otro lado, al localizar 0, me marcaría otra vez fase 1. Ya sé que esos dos son la misma fase. Y así, repetitivamente, hasta localizar las tres fases. De esta manera, cuando vayamos a montar todo lo que es el grupo de presión o el ascensor y tal, solo tendremos que respetar las marcas que hemos hecho. Una estará marcada en el contador fase 1 y en nuestro cable fase 1. Deberemos seguir el circuito para que la fase caiga en la misma fase 1 y de esta manera tenemos ya comprobado el sentido de las fases. Ahora vamos a hacerlo con el VAT. Sería el mismo proceso. Aquí tenemos las lucecitas. Lo que nos va a hacer cuando tocamos una fase aquí con otra fase de aquí, nos está pitando porque está diciendo que hay continuidad, quiere decir que es la misma fase. Si me cambio de fase, si lo veréis, y toco la otra, me marca los 400 voltios.
Pero si me voy a la misma fase, lo que me está dando es una continuidad.